Muy bien, señoras y señores, estamos haciendo el estudio del libro el tema del reino venidero. Estamos en la lección número 107. Recuerden que es el número 107, no 106, como dice ahí en la pantalla en estos momentos. Y estamos viendo pues el asunto de esta teología que se propone el día de hoy y que ha venido pues saliendo hace mucho tiempo, que es esta teología del reemplazo. Tiene que ver con la teología del reemplazo, tiene que ver con la teología del reino ahora, tiene que ver con la hermenéutica complementaria, tiene que ver con el asunto del reino ahora, de que nuestro Señor está gobernando desde el cielo en estos momentos, y les he dado una cantidad de información concerniente a este asunto, y lo que quiero hacer ahora es llegar a este asunto del dispensacionalismo progresivo y el uso que hacen ellos de los hechos, el capítulo 2. Porque ellos utilizan estos versículos que se encuentran en el capítulo 2 para respaldar su posición. Entonces lo que quiero hacer pues es desenmascarar esa porción, y lo quiero hacer con esta información que les voy a dar. Primero que todo, mientras estamos en este sujeto de examinar las presuposiciones teológicas de que el Mesías está gobernando el mundo desde el cielo en el trono de David en la actualidad, es importante dirigirnos a los argumentos específicos de los dispensacionalistas progresivos que hacen uso del capítulo 2 de los Hechos para apoyar su creencia de que Cristo está gobernando en estos momentos sobre una fase ya existente del reino davídico. Y eso ocurre debido al uso de Pedro de los Salmos 16, del 8 al 11, y del Salmo 110, 1, que primero les voy a dar estos versículos como se encuentran pues en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver cómo es el que los usa en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Y esto es lo que dice el Salmo 16, del 8 al 11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. Después, en el Salmo 101 dice lo siguiente, 101:10. Dice el Señor a mi Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense que el dice al Señor a mi Señor. Está hablando la palabra que se utiliza es la palabra de deidad. El Señor, a mi Señor, me está diciendo: siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el apóstol Pedro los utiliza en Hechos 2:24. Y aquí les pongo cómo es que él utiliza estos versículos. Y primero que todo, para que lo tengamos en el trasfondo de nuestras mentes a medida que avanzamos en el estudio. Dice el versículo 24 del capítulo 2, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice, ahora recuérdense que el apóstol está hablando con un grupo de creyentes en el libro de los Hechos, que es el libro histórico del crecimiento de la iglesia. Está hablando con una audiencia judía. Hermanos, del patriarca David les puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Estoy diciendo que ese es David, él está enterrado, aquí no hay problema con eso. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios había jurado sentar a uno de sus descendientes, de sus lomos, es que dice, de la semilla de sus lomos, en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Habló del futuro. Ya ellos están en la iglesia porque Pedro está hablando ya, está hablando con este grupo y está en la iglesia. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
O sea, es el Mesías ungido, y él está diciendo a esa audiencia que tienen muchas de estas personas que creyeron en el Señor. ¿Okay? Recientemente, entonces, muchos y aún más notables dispensacionalistas progresivos están convencidos de que estas citas que les acabo de dar prueban categóricamente que en estos momentos Cristo está sentado en el trono de David, no a la diestra del Padre, sino en el trono de David, y que está orquestando una forma espiritual ya existente del reino davídico. Está orquestando una forma gubernamental, ¿okay? Desde el reino davídico. Dado el significado entonces de esta sección de la Escritura y del debate existente concerniente a la posición presente de Cristo, o sea que está sentado a la diestra, ellos dicen que está en el trono de David, entonces también la presunta inauguración del reino davídico, quiero responder a estos diversos argumentos propuestos por los teólogos del reino ahora. Y lo vamos a hacer basados en el uso del apóstol Pedro de estas citas en su sermón en Hechos 2. Ahora, lo primero que voy a hacer es que les voy a traer a los expertos, a los eruditos en la materia que han profundizado este tema y han ido pues a los diferentes versículos bíblicos que atañen pues a este estudio. Y el primero que le voy a presentar es a Darrell Bock, que representa la interpretación de estos importantes versículos en el campo de la hermenéutica complementaria. Este es el que está en el otro lado. ¿Okay? Y esto es lo que él dice, o sea que esta es la posición que tienen ellos, esta es la posición de Darrell Bock, este es uno de los principales proponentes del reino ahora, de la hermenéutica complementaria, de la fusión de Israel con la iglesia y que ahora no solamente se funden, sino que ahora la iglesia es Israel, o sea que hay un cambio tergiversado tremendo y que el propósito primordial de la iglesia es la salvación de las almas del ser humano, en vez de la doxología que es la glorificación de Dios. ¿Okay? O sea que tengan en mente eso porque esa es la parte fundamental de lo que estamos viendo. No es una hermenéutica sana, histórica y gramatical, sino es una hermenéutica complementaria, abierta para que tú le puedas poner lo que quieras y la confusión de Israel con la iglesia y tercero, la doxología, que es la glorificación de Dios. O sea que él está en el otro campo que dice que es la glorificación, que es la salvación del hombre. Entonces, aquí esto es una gran cita porque es bastante, y yo se las quiero poner porque esto nos enseña a nosotros cuál es la posición que existe hoy en día en la mayor parte de la iglesia. Cuando ustedes hablan de la iglesia católica, por ejemplo, tiene más de 1 billón de personas en la iglesia católica. Y no solamente esta iglesia, sino que hay otras iglesias, supuestamente evangelistas, que también abrazan la posición de la teología del pacto, que es similar a esto que estamos viendo. Entonces, veamos pues, porque miren, el fin que yo tengo no es el de echarle de tierra a la Iglesia Católica, ni mucho menos, porque ellos son nuestros hermanos, señoras y señores, para comenzar. Ellos sí creen en que Jesucristo murió en la cruz para salvarlos. Ahora, eso le añaden ciertas cosas que tú tienes que mantener la salvación, etc. Eso es otra cosa. Pero resulta que lo inicial y lo esencial es que creen en el Señor Jesucristo para su salvación. ¿Okay? O sea que eso los hace, ¿qué? Hermanos de nosotros. Ahora, que son descarriados por esta teología, eso es lo que estamos viendo. Y yo quisiera que las personas que tengo mucha familia católica, que escucharan esto y que compararan, o sea, compara lo que yo estoy diciendo en estos momentos con lo que se te ha enseñado para que llegues a una conclusión propia. Bueno, entonces, esto es lo que él dice. Habiendo mencionado la necesidad de recurrir al Señor, Pedro se dirige a los eventos recientes. Fíjense que esto es un teólogo que está presentando las cosas de la manera correcta. Él se recuerda del ministerio de Jesús en su muerte, pero nota que la muerte no lo pudo retener. Como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 22 al 24. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. A este, entregado por el plan premeditado y previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Fue por mano de impíos porque los mismos políticos del Sanedrín no lo pudieron hacer ese día por las fiestas sagradas. Entonces lo tuvieron que entregar a Roma. Y en Roma eran impíos. Entonces ellos fueron los que lo crucificaron a él. Y después el versículo 24 dice, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara abajo del dominio de ella. ¿Okay? Perfecto, está citando la Escritura y eso es la realidad. Y después él dice, después de esto, Pedro continúa y nota que tal impotencia de la muerte fue predicha en el Salmo 16
y en la segunda cita de los Hechos. Y se las pongo entonces aquí en la pantalla. Y dice lo siguiente. Porque David dice de él, pedía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en la esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, y me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. El texto es claramente presentado pues como cumplido. ¿Okay? Aquí vemos que, permítame ponerle esto, el texto es claramente presentado como cumplido en la resurrección de Jesús. ¿Okay? O sea que se cumple, es verdad, lo que él está diciendo es verdad, se cumplió porque nuestro Señor resucitó y ahí se cumplió. Y la cita de Salmo 16 conduce a la mención de David y es una defensa del hecho que el entendimiento de la resurrección en el texto no se puede referir a David debido a que él está sepultado. O sea que también es verdad, hasta el momento él está presentando verdades como son. ¿Okay? Está planteando una situación muy interesante. Entonces en Hechos de los Apóstoles 2:29 dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que la alusión al vínculo crucial aparece en este momento. Este es el vínculo crucial que él va a hacer con estos versículos con su teología. Por eso le digo que es el vínculo crucial. ¿Okay? Pedro nota que David fue un profeta. No solo fue un profeta, él era el beneficiario consciente de un juramento que Dios había hecho, que de su descendencia uno se sentaría en el trono. Entonces él va a partir con este asunto del trono desde aquí. Veamos esto. Y ahora tenemos la cita de Hechos 2:30. Hechos 2:30, él cita Hechos 2:30 y dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Cristo es el Mesías, la misma palabra del Mesías. Ahora la palabra cafizo, que es sentarse, la cual es vuelta a introducir en la cita de Salmo 110, esta alusión que tenemos aquí en el versículo 30 proviene del Salmo 132:11, un salmo que es fuertemente israelita y nacional en su tono. Y vemos nosotros aquí el Salmo 132:11 que dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Okay? Ahora, ¿a qué trono se está refiriendo? Al trono davídico. No es al trono davídico de Israel, no está refiriendo a la iglesia, sino al trono davídico, terrenal de David. Y esto también lo pueden ver pues en la próxima parte que les pongo, que dice, que es el Salmo 132:12, el cual dice, si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Esta es la promesa que tiene el pueblo de Israel y la promesa que tenemos nosotros. ¿Okay? Si nos mantenemos fieles y crecemos, nosotros también nos vamos a crecer, nos vamos a sentar junto con el Señor. Para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión. Sión está Israel. Estamos hablando de la tierra de Israel. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, bendeciré abundantemente a su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el poder de David y he dispuesto lámpara a mi ungido y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Es claro con lo que se dice aquí, ¿verdad? Si tú ves el Salmo, el 132, te das cuenta que esto es terrenal, que está hablando del trono de David, que está hablando de Israel. Pero esta persona, Derek Bock, está tomando esto y ahora lo va a sacar de contexto y él lo va a utilizar de una manera diferente. En vez, el Salmo es una reflexión de la promesa hecha en 2 de Samuel 7, dice, especialmente el versículo 12. Y claro está, para que ustedes vean eso, les pongo el versículo 12 de Samuel 7:12, que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Ahora, a qué familia pertenece David?
¿A qué tribu? A la tribu de Judá, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. El descendiente del Mesías de Israel es de Judá, es el Señor Jesucristo, específicamente en Judá, de la casa del pan de Bethlehem, de Belén, Bethlehem, ¿okay? De la casa del pan, y ahí viene el pan de la vida. O sea que es algo muy interesante y es todo terrenal, tiene que ser terrenal el asunto. Entonces este pasaje de Samuel 2.7 se le conoce como el pacto davídico. Esa es la promesa del pacto davídico, lo cual es crucial, es que David está al tanto de la promesa de este pacto, que aquí está inmediatamente vinculado de lo que él entiende de la resurrección en el Salmo 16, el cual a su vez es vinculado inmediatamente al texto que comprueba la resurrección en el Salmo 110. Esto es lo que está diciendo Bock en estos momentos, ¿ok? Que está en el Salmo 110 y después dice lo siguiente, en Hechos de los Apóstoles 2:31 a 35. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Ya, miren, este es el recuento en el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia primitiva. Y él está diciendo, esto que él dijo ya se cumplió. Aquí está el Señor que no sufrió corrupción, él fue levantado. Entonces, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, porque lo vieron, testigos oculares. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven hoy y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, fíjense que él partió de aquel versículo y ahora está poniendo esta porción para decir que él está sentado en estos momentos en el trono de David, ¿verdad? Él dijo, siéntate a mi diestra, ahí no dice, ponte en el trono de David, ahí dice ponte a tu diestra, pero él utiliza esto. O sea que esta es la conclusión que él tiene, o sea que estar sentado en el trono de David, ¿verdad? Aquí lo tienen ustedes, o sea que estar sentado en el trono de David está vinculado con estar sentado a la diestra del Padre, cosa que no es así porque él no está diciendo aquí eso, sino que él dice, bueno, de una manera da la promesa de que de su semilla vendría el que se sentaría en su trono y ahora ha sentado al Mesías a la diestra del trono del Padre. En otras palabras, la resurrección y ascensión a la diestra del Padre es presentada por Pedro como un cumplimiento del pacto davídico. ¿Se dan cuenta de la conclusión que le ha llegado? Así como la alusión a Joel cumple el nuevo pacto. Es decir, que Pedro solamente está interesado en arguir que el Mesías tiene que ser levantado, es no entender el asunto de la conexión entre los dos versículos e ignora totalmente la alusión de Salmo 132 en el pacto davídico. Esto es lo que este teólogo del campo de la hermenéutica complementaria dice. Se ha pegado de un punto pequeñito y ahora lo he expandido. Yo les he hablado a ustedes de lo que es la dialéctica. La dialéctica toma la tesis, presenta la antítesis y eso llega a la conclusión que es la síntesis. Tú dices sí a un poquitito de una cosa que concuerda con los dos, ¿verdad? O sea, tiene un campo mutuo de acuerdo, entonces de aquí parten y esto llega a ser la nueva tesis. ¡Pum! La pasa acá arriba y ahora esta se convierte en la antítesis y ahora hay otro reclamo para ver en qué otras cosas son similares. Y eso lleva a una nueva síntesis. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿okay? Que él lo que está buscando son nuevas síntesis. Sacando un pedacito de aquí, lo une, y ahora ustedes miran lo que pasó, lo unes este con este, y aquí dice esto, y entonces esto significa esto. Pero aquí no lo dice, pero él llega a esa conclusión por su propia cuenta. Ahora, este pasaje de Lucas 1, 68, 79, también contradicen la aseveración de que no existe un pasaje que asevere la hora presente de Jesús como gobernando desde el trono de David. O sea que él ahora va a sacar este versículo de Lucas 1:68 para decir que este versículo asevera que él está gobernando en estos momentos desde el cielo sentado en el trono de David. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ahora les voy a leer lo que dice Lucas 1:68 al 79. Y claro, esta es algo que nosotros tenemos que ver porque es muy, muy hermoso. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo. Fíjense en la alusión al cuerno. Cuando ustedes ven a las bestias, ven que tiene 7 cuernos. Está hablando de poder, de liderazgo, ¿okay?
y que de esos 10 cuernos uno salió y ese derrumbó a 3 y quedaron entonces estos 8 cuernos, que eran los que dirigían totalmente. Pero aquí está hablando de un cuerno de salvación, del poder de la salvación de la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. La salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Fíjense la importancia, de paso, le estoy haciendo esto como una, pasando revista en lo que estamos estudiando en el libro de Deuteronomio con Abraham, ¿verdad? Con Moisés, que él está citando el pacto de Abraham y las promesas que ha hecho Dios por pacto, por contrato con Israel, y lo tiene que cumplir con Israel porque él no está haciendo el pacto con la iglesia. ¿De acuerdo? Esto no es un pacto con la iglesia, es un pacto con Israel. Incluso los únicos que tienen pacto son ellos en el Antiguo Testamento. Ahora, dice lo siguiente, en el versículo 74, concedemos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en su santidad y justicia delante de él. Fíjense que menciona la santidad y la justicia, que es la parte de la impugnación de Satanás en el juicio de apelación de Satanás. Delante de él todos nuestros días. Permítame ver aquí porque yo estoy leyendo del mío. Sí, ok, entonces dice, concédenos que librados de la mano de nuestros enemigos le sirvamos sin temor. Versículo 75, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Versículo 76, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para nuestros pies en el camino de la paz. Entonces él saca este versículo para proponer su cambio, y después de eso continúa con lo siguiente. Él dice, el trono en el cual se dice que se sienta es prometido al descendiente de David a través de la promesa davídica de 2 de Samuel, la cual fue transmitida inicialmente a través de Salomón. Jesús está sentado ahí como hijo prometido a David sobre el trono prometido a David. Pero resulta que la Biblia no lo dice. Él dice, él está diciendo que el hecho de que fue sentado a la derecha del Padre, ahora dice, él lo vinculó con el trono de David. Entonces dice que ahora está sentado en el trono de David, si se dan cuenta. Esto también encaja con la imaginería del Antiguo Testamento. Sigue sacando entonces imaginería del Antiguo Testamento y la hace, ahorita se las voy a presentar lo que él utilizó. La idea de sentarse describe a la idea de gobernar. ¿Okay? Entonces, él está diciendo que si te sientas vas a gobernar, como lo enseña el paralelismo de Jeremías 22:30. Y aquí les pongo lo que dice Jeremías 22:30. Bueno, ahí lo tienen. Así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre su trono, sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Estas son las personas, especialmente aquí hay la maldición de Jaconías, que hizo desastres y a ellos no se los dio. Se los dio por medio del hijo menor de Salomón, Natán. ¿Okay? El hijo de David, uno es Salomón y el otro es Natán. Por el linaje de Natán vino el Mesías. Bueno, entonces después de esto concluye, esta es la conclusión que él tiene después de presentar esa evidencia. Como el heredero davídico, Jesús está sentado y gobierna desde el cielo. ¿Okay? Ahora, yo les he dicho a ustedes que nosotros no somos llamados gobernantes, nosotros somos llamados ¿qué? Embajadores. No estamos aquí para gobernar el sistema cósmico, porque el sistema cósmico está siendo gobernado por Satanás y su organización. Ahora, de acuerdo con este argumento, y aquí les voy a dar, pues, esa es la presentación que hace Darrell Bock del campo de la hermenéutica complementaria del reino ahora. ¿Okay? Esa es la posición que él tiene. Y esos son los versículos bíblicos que él utilizó para presentar su caso. Entonces, de acuerdo con este argumento, ahora nosotros lo estamos viendo de nuestro punto de vista, de acuerdo con este argumento, el uso de Salmos 16, 8 al 11, que hace Pedro en Hechos 2, 25 al 28, prueba que Cristo ha resucitado de los muertos, nada más. Eso es todo lo que prueba, que él ha resucitado de los muertos cumpliendo las profecías. El uso del Salmo 132, 11 en Hechos 2:30 demuestra la identidad de Cristo como el rey gobernante sobre el trono de David.
O sea, solamente lo que demuestra es que es ese Mesías, el que va a gobernar sobre el trono de David. Eso es todo lo que dice. ¿Okay? Pero él le añade a eso. Y tercero, el uso de Salmo 110.1 en Hechos 2, 34 y 35 demuestra su posición actual. Que está sentado a la diestra del Padre esperando que sus enemigos sean hechos por estado de su pie. Nada más. Lo que está gobernando. Entonces, debido a que Pedro describe la posición de Cristo como sentado a la diestra del Padre en los versículos posteriores, que son Hechos 2, 34 a 35, su intención es la de vincularlos con los versículos anteriores que enseñan el gobierno de Jesús en el trono de David de la misma posición, o sea, sentado en la misma posición. Y aquí les pongo entonces a Hechos 2:30, que dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. ¿Okay? Entonces, tal vínculo que él ha utilizado de esa manera está diseñado para comunicar que la posición presente de Jesús es una posición de gobierno de Cristo desde el trono terrenal de David. ¿Okay? Aún así, una respuesta que nos ayuda nos las ofrece Zane Hodges, que murió en el año 2008 y fue uno de los decanos del Teológico Seminario de Dallas. Entonces aquí se los voy a poner para que ustedes ahora limpiamos este asunto de esta manera. Fíjense que, claro está, como el campo con su proponente que es Darrell Bock, dice estas cosas, ahora este señor, que ha escrito un sinnúmero de libros, derrama la luz bíblica sobre el asunto. Todos deben reconocer que el trono de David, ¿verdad? Todos deben reconocer que el trono de David está inseparablemente unido con el reino de Israel. Tú no puedes desligarlo de Israel porque es el trono de Israel, ¿okay? El cual hemos estado discutiendo. Desde el inicio, Lucas hace ese concepto muy simple. Sí que cuando el ángel Gabriel le dio esa emocionante declaración a María, él declaró lo siguiente acerca de Jesús. Y el ángel dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás de tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Páquete, ahí te lo está diciendo, ¿verdad? 33, y reinará sobre la casa de Jacob. Gobernará sobre la casa de Jacob. Ahí tienen ustedes lo que está diciendo. No gobernará sobre la iglesia, sino sobre la casa de Jacob. Si tú confundes a la iglesia con Israel y después haces que la iglesia sea Israel, entonces tú has cambiado lo que dice la Escritura. Y dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Correcto? Ahí lo tienen ustedes. Entonces, aquí lo que vamos a ver en estos momentos, a medida que estudiamos este asunto, es lo siguiente. Esta es la única referencia explícita al trono de David en Lucas o los Hechos hasta que llegamos a Hechos 2:30. Juntos estos dos textos constituyen la única mención directa de Lucas acerca del trono en asociación con el rey David. O sea, lo vincula con el rey David. Específicamente aquí nosotros debemos notar que al escribir lo que Gabriel dijo, Lucas cita palabras que ignoran completamente la sugestión de un dominio universal de ese trono. No está diciendo que va a gobernar desde ese trono universalmente. Gabriel no dice que Jesús va a gobernar a toda la raza humana desde el trono de David, sino simplemente a la casa de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, de ahí salen las 12 tribus y ahí viene todo el pueblo de Israel. Claro está que él va a tener tal dominio desde el trono de David, como lo declaran aquí varios pasajes del Antiguo Testamento. Pero es obvio que aquí este hecho no es parte del tema de Lucas. El anuncio de Gabriel se enfoca estrechamente en la naturaleza judía del trono davídico. Entonces, el Magnificat, que se los puse al inicio de la clase anterior de María, que es mi alma magnifica al Señor, relata la misericordia de Dios a ella con su misericordia a Israel. Entonces aquí les voy a poner las palabras del Magnificat que escuchamos antes de iniciar la primera clase. Y es lo siguiente, ahí la tienen ustedes y la pueden ver. Entonces María dijo, feliz día de la madre de paso, para todas ustedes madres, ¿okay? Mi alma engrandece al Señor
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, el santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen, que lo respetan, la ama, ¿verdad? Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, a los arrogantes, ¿verdad? Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Recuérdense quiénes son los humildes. La definición que yo les he dado a los humildes es tu plan y no el mío, Señor. El arrogante es mi plan y no el tuyo. Aquí el humilde, el que dice el plan del Señor es el que cuenta y a mí lo demás no me interesa. Yo no me voy a poner al 2 por 2 con el Señor, que yo soy como el Señor, que yo soy como Dios. Porque si lo hago, entonces estoy utilizando la programación del sistema cósmico de Satanás que dice yo seré como el Dios Altísimo. Y tú no vas a ser como el Dios Altísimo. Dios Altísimo es el Dios Altísimo y tú eres la criatura. Entonces, muy linda. Eso es una oración, de paso, es la oración de María. Para el Día de las Madres se los estoy dando, que es maravilloso. Entonces dice, aquí están a los poderosos de tus tronos y has exaltado a los humildes. A los hambrientos has colmado de bienes y has despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Okay? Fíjense lo que él va a hacer en el futuro también. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, ahí tienen ustedes algo que es extraordinario. Similarmente, dice Hodges, el Benedictus, esta es una palabra latina, pues el Benedictus de Zacarías, que Zacarías se enfoca totalmente en lo que Dios está haciendo por Israel a través del advenimiento de su Hijo. Entonces Zacarías en Lucas 1:67 al 80 dice lo siguiente, y de paso se los pongo aquí de nuevo. Esto lo está citando St. Hodges del Seminario Teológico de Dallas. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de los santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar a su santo pacto, porque él tiene que cumplir su pacto. El versículo 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y de tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Si lo pueden ver, preparar sus caminos. Y después dice, para dar a tu pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Versículo 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la aurora nos visitará desde lo alto. Y el 79, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Esa es la luz del mundo que ha llegado pues a dar toda la información. Entonces, por consiguiente, les puse eso aquí y St. Hodges dice, por consiguiente, cuando leemos a Lucas 1, estamos inhalando la misma atmósfera de la expectativa judía del Antiguo Testamento. De los labios de María y Zacarías podemos escuchar la grandiosa esperanza de la salvación nacional que estaba tan intricadamente amarrada con la expectativa del Rey Divino que gobernaría a Jacob, no al mundo, sino a Jacob, desde el trono de David terrenal. Esto es lo que tenemos aquí y nada más. O sea que no puedes agregarle a esto ninguna otra cosa como lo está haciendo este Señor, porque no está diciendo nada más que esto. A pesar de este hecho, los dispensacionalistas progresivos aseveran que el Señor Jesucristo aún ahora está gobernando desde el trono de David, a pesar de que el Israel nacional no ha experimentado la salvación de la cual María y Zacarías hablaron tan lúcidamente en este contexto. ¿Pueden ver eso? O sea que eso no ha ocurrido. No ha sido salvado Israel. Israel no ha llegado a la credulidad todavía. Entonces todas estas cosas que él propone están fuera de lugar. Está inyectando un virus a la teología
que nosotros abrazamos del dispensacionalismo para echarlo abajo. Pero nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas y por eso les he dado estos versículos, para que nosotros nos demos cuenta de que es nuestro Dios que nos da a nosotros la información y Él ha tejido la palabra de Dios de tal manera que no se puede, aunque se trate pues con estos pensantes de sacar de un lugar para comenzar a hacer esta bifurcación de la verdad e inyectar la mentira, no lo pueden hacer porque hay demasiada evidencia dentro de la misma Biblia para no permitirlo. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios de la manera correcta, te das cuenta que hay información que echa abajo tal proposición. Entonces, yo lo que he querido hacer es dárselas. La próxima semana vamos a ver un poquito más, pero recuerden que yo solamente voy a pasar por esto una sola vez, el asunto del reino venidero. Y cuando concluyamos este estudio, va a quedar grabado para aquellas personas que lo quieran ver, pues porque es importante para la defensa, pero este es un tema avanzado, como pueden ver. El hecho de que la persona puede dar a un católico el evangelio de la salvación y la persona se salva. Puede dar está llamado protestante la información del evangelio y la persona se salva. Aquí el asunto es que Dios quiere que nosotros lleguemos a la máxima madurez espiritual. Y sin la información de la verdad absoluta no la puedes edificar. ¿Me explico? Porque Dios edifica en nosotros con la verdad absoluta de su palabra. Si no tenemos la verdad absoluta de la palabra, no podemos ser edificados. Y ese es el daño tan profundo que causa ese sistema que abraza esa teología del pacto, que abraza la teología del reino ahora, que utiliza la hermenéutica complementaria, que mezcla a Israel con la iglesia, que tiene esta posición de que el plan de Dios es la salvación de los creyentes y no la glorificación de Dios. Nosotros sabemos que es la glorificación de Dios. Entonces ahí concluimos este estudio y la semana pasada vamos a continuar con este tema. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. You are very welcome.